Él pone su palabra en medio nuestro, pero hay un trabajo también de obediencia, de sometimiento, de voluntad, de rendirse al Señor para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Les saludo en esta mañana a cada uno de ustedes que están presentes. No tenemos visitas hoy día, porque ya las visitas pasaron a ser de casa. Así que les saludo. Probablemente a través de esta plataforma digital que está transmitiendo en este momento por Facebook, puede haber alguien que se enganchó con esto. Le quiero decir que no es casualidad, sino que hay un propósito de Dios, el que esté también conectado a esta hora y que pueda escuchar la palabra. Así que también, y a los que se conectan o ven más tarde este mensaje de esta iglesia acá en Valdivia, llamada Iglesia Aposento Alto, vayan también nuestros saludos como iglesia. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante para la mujer y el hombre de Dios, que es es más que una herramienta, es un instrumento que nos permite pararnos sólidamente y que nos ayuda a defendernos contra las acechanzas de Satanás y que nos impulsa también a avanzar. Me refiero a la fe. Hoy vamos a hablar un poquito de la fe. Si usted va al libro de Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo en una de sus cartas, él habla de la armadura de Dios. Y dentro de muchos componentes que tiene la armadura de Dios, está el escudo de la fe, que es la palabra del Señor, con la cual dice podéis apagar los dardos del enemigo. Pero la fe no solamente es el escudo que nos protege, sino que es lo que nos impulsa a avanzar. Es más, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar al Dios, a nuestro Dios, al Padre Celestial. Es imposible. Y si usted piensa que tiene poca fe, porque ha estado en alguna situación donde ha estado cercano al Señor, buscando, pidiendo y no ha recibido respuesta, haga como lo dijeron los discípulos: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor, yo quiero tener fe. Y ahí el Señor le va a dar algunas pautas, algunas directrices cuando usted esté a solas con Él, porque ese es un tema importante, para poder usted ver su fe aumentada. La fe, qué importante es la fe. Y sabe que a veces nosotros, los hijos del Señor, los cristianos, podemos sentirnos como tentados a pensar que dudar de Dios. Mire, ponga atención. A veces pensamos nosotros como hijos de Dios que dudar de Él de vez en cuando es algo no tan malo. Dudar de lo que Dios ha dicho, o de la palabra del Señor, o de los acontecimientos que Dios ha ido presentando. De hecho, yo creo que más de alguno de nosotros lo hemos hecho más de alguna vez, en que hemos dudado. Y la duda es enemigo de la fe. Es enemigo, pero tremendo, de la fe. Y cuando nos vemos enfrentados a situaciones complejas, situaciones difíciles, quizás a veces no comprendemos que hay una bendición del otro lado. Cuando comenzamos a caminar en fe, siempre va a haber una bendición al término del tránsito del camino, al otro lado del problema. Es como cuando siempre hemos dicho que después de la tormenta viene la calma, después de la lluvia tiene que salir el sol, pero tenemos que confiar y obedecer a Dios para poder ver esa bendición que está al otro lado del problema, de esa circunstancia, de esa situación o de esa petición. Hay una bendición grande de parte de Dios. Yo quiero que esta mañana usted la tome.
que pueda estar pensando en esa situación recurrente que está en su vida y que está de alguna manera aportillando su familia, su situación laboral, su relación, su salud también. Cualquiera sea la situación, siga al Maestro en fe, no dude que Dios lo hará. Dice la Escritura que muchas serán las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos va a librar. Amén. Eso es poderoso, eso es potente, hermanos, siempre y cuando obedecemos y confiamos en el Señor. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, tenemos ahí una tribuna, tenemos a mucha gente de Dios que alcanzaron grandes éxitos y grandes logros porque estaban cimentados, fundamentados, arraigados en la fe. ¿Qué es lo que es la fe? El verso 1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera. Algo está esperando, bueno, tenga certeza, convicción. Porque aunque quizás no lo pueda ver, dice la Escritura, que es la convicción de lo que no se ve. Lo estoy esperando, no lo veo, pero tengo certeza que eso va a llegar, que eso se va a cumplir. Amén. Eso se va a cumplir. Luego, más adelante, en el mismo capítulo de la fe de Hebreos 11, en el verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo en que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí comienza a hablar de Abel, de Caín, de Enoc, de Abraham, de Noé, de muchos personajes bíblicos que nos demostraron a través de esos sucesos en su vida, de los hechos, cómo lograron tremendas hazañas porque estaban firmes en la fe, tremendos en la fe. Entendiendo entonces que la fe es uno de los dones más importantes que Dios nos puede dar. Amén. 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 Eso es lo más importante. ¿Sabemos que somos salvos por la fe? ¿O no? Si no hay otra cosa más que por la fe, el poder entender que hemos recibido la salvación. Es más, por la fe nosotros somos llamados a vivir en este mundo, en esta vida. Por la fe el justo vivirá. Por la fe, por la esperanza que hay puesta allá en el reino de los cielos. Pero hay situaciones, querida iglesia, que pueden hacer que nuestra fe flaquee. Hay esos imponderables de la vida que se nos van presentando, que ni siquiera los quisimos construir nosotros, sino que indirectamente van apareciendo esos sucesos que nos hacen flaquear, nos hacen debilitar, que comienza a cuestionar el proceso, el propósito de parte de Dios, y comenzamos a menguar en la fe. Comenzamos a decaer, y eso es peligroso. Eso es tremendamente peligroso, es nocivo, es hasta mortal, porque empezamos a confiar en nuestra propia capacidad y no en lo que Dios ha determinado hacer. Y eso es peligroso, porque dejamos de lado el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos vemos tentados a rendirnos ante las dudas, pueden surgir algunas complicaciones muy graves, nefastas. Dejaste de lado tu fe porque dejaste de orar, porque dejaste de pedirle al Señor la dirección y empezaste a confiar en tus propias resoluciones, en lo que te dicen que puede pasar y lo que no puede pasar. Y como les decía en la Biblia, no solamente en Hebreos, sino que en la Biblia se incluyen ejemplos de personas que avanzaron por la fe, pero como la Biblia no esconde el lado B de esos personajes, la Biblia también se encarga de demostrar cómo también algunos de estos grandes personajes bíblicos fueron debilitados por la fe, porque no tenían la fe suficiente y se vieron debilitados, sucumbieron
ante la duda. ¿Por qué? Porque no pusieron la confianza 100% en Dios. Y en estos relatos de la Escritura vamos a ver cómo nuestro enfoque determina que nuestra fe pueda fortalecerse o pueda flaquear. ¿Cómo vemos nosotros la situación? Y eso va a determinar que nuestra fe pueda ir en aumento, salir victorioso, o lisa y llanamente podamos tener consecuencias y podamos tener graves e irreversibles problemas. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Yo quiero que tengamos a mano el libro de Deuteronomio, Números también, principalmente el libro de Números, en el capítulo 13 y capítulo 14. Ahí vamos a ver algunos textos de la Escritura que nos van a hacer recordar este periplo, este viaje por el desierto que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que después de estar 430 años ahí prisionero, siendo esclavo, construyendo ladrillos, siendo azotado por los egipcios, se le provoca en este viaje una situación de duda. Y uno podría decir, ¿qué mayor ejemplo de fe es el pueblo de Israel? Que creyó en Dios, que lo sacó con mano poderosa de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Entonces puede ser un ejemplo válido, potente de fe. Pero la Biblia nos demuestra lo contrario sobre este pueblo de Israel. Cómo los israelitas sucumbieron, cómo la fe de ellos menguó y sucumbieron al temor y a la duda, a la desconfianza de las palabras de Dios. Mire qué importante esto es darnos a conocer la Escritura, cómo este pueblo, el pueblo elegido de Dios, comienza a tener temor y duda de lo que Dios había entregado, que les daría la tierra prometida. Había un plan de parte de Dios para ellos. Y dice la Escritura que se negaron a obedecerle. El pueblo de Israel se negó, pero así tácitamente, o sea, no a través de un comunicado, sino que el pueblo completo se presentó delante del Señor, y lo vamos a ver durante el relato de este suceso, de este acontecimiento, cómo ellos se rebelan, se negaron a obedecer al Señor. Después de haber estado 430 años esclavos, después de haber visto cómo se dividió el Mar Rojo. Son tremendos sucesos, queridos, que podríamos decir ante estos hechos milagrosos, mi fe jamás va a flaquear, mi fe jamás va a menguar, todo lo contrario. He visto la poderosa mano del Señor a mi favor, por lo tanto tengo convicción y testimonio de lo que Dios puede hacer en mi vida. El pueblo vio cómo se ahogaron los egipcios cuando el mar se comenzó a cerrar. Cómo salió agua de una roca. Cómo se convirtieron las aguas amargas en aguas dulces. Cómo les alimentaba el Padre con codornices. Imagínense hoy día al almuerzo, al llegar a casa, un platito ahí de codornices escabechadas. ¡Wow! Sabrosas las codornices. Yo me recuerdo cuando era niño, mi padre salía a cazar codornices. Yo no sé si todavía existen esos pajaritos o no. ¿Se perdieron? No. Existen todavía. Claro. Codornices y perdices. Y por ahí traía su conejito y lo hacía mi madre escabechado, con harta cebollita. Muy rico. Todas esas cosas las vio el pueblo. Pero hubo un momento en que llegan a la orilla ya de pasar a la tierra prometida y comienza
el pueblo a dudar de lo que Jehová les había dicho. Los guió el Señor por el desierto, hasta la frontera de la tierra que le había prometido. Hasta ahí estaba todo bien. El calorcito de la nube, de la columna de fuego. Lo cómodo de estar debajo de la nube, protegiéndose. El maná de cada día. Ni las vestiduras se envejecían. Yo creo que ahí cualquiera de nosotros está feliz y contento, con la fe punto 10 arriba, marcando positivo. Pero vamos a ver, según el relato de la Escritura, cómo ellos, en un lugar llamado Cades Bernea, fue un lugar de decisión para ellos y tomaron una muy mala decisión. Yo sé que cada uno de nosotros también ha llegado al lugar de Cades Bernea, un lugar de tomar decisiones. Y cuando toman las decisiones en frío, es bueno, pero tiene que ser en Dios también, pues. Tiene que Dios estar involucrado en tu resolución, en tu decisión, para que te vaya bien. Si no, puede suscitarse lo contrario. Entonces, si nos ubicamos geográficamente, Cades Bernea estaba ya casi al borde de la tierra prometida, pero este es un lugar de decisión para el pueblo de Israel. Este es el lugar conocido como el pueblo de Israel se vuelve atrás, por comenzar a dudar, a cuestionar lo que Dios había dicho. Y eso obviamente se constituyó en una violación al pacto del Señor. Porque el Señor había pactado con su pueblo que lo sacaría de Egipto y que lo llevaría a la tierra prometida. Eso estaba estipulado que iba a ser así. ¿Qué es lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 9? Deuteronomio, capítulo 9, vamos al verso 23. Del 23 al 29. Y cuando Jehová os envió desde Cades Bernea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado. Yo no sé si pusieron atención a lo que acabo de leer. Él les ordena subir a tomar una tierra que Él ya había entregado en las manos de los israelitas. O sea, la fe no la tengo, pero tengo la promesa de Dios que será así. Y eso es lo que va a suceder contigo. No desmayes, no te canses, no te desesperes. Porque lo que dijo el Señor que entregaría en tus manos va a estar. Él no miente. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Volvamos a leer el 23. Dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Bernea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis. Ahí ya se puso color de hormiga la situación. No creyeron lo que el Señor había dicho, ni obedecieron a su voz. Verso 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conocí. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. O sea, había una sentencia por la desobediencia, por la incredulidad del pueblo de Israel. Pero Moisés tuvo que ir a poner el pecho a las balas delante de Jehová e interceder por el pueblo, porque había una promesa de parte de Dios. Y Moisés estaba preocupado que esa promesa se hiciese una realidad y estaba de alguna manera protegiendo al pueblo de Israel ante la desobediencia. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirnos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecería, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad,
que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¡Wow! Moisés hablando delante de Jehová, intercediendo por este pueblo que duda, incrédulo, que no confió en lo que el Señor les había dicho, que no se pusieron a hacer lo que tenían que hacer, orar, dar gracias al Señor y caminar, seguir adelante, porque la tierra prometida ya se veía al otro lado. Y este incidente que ocurre y que les acabo de relatar abarca los capítulos 13 y 14 del libro de Números. Y en el capítulo 13 nosotros vemos cómo al fin y al cabo, obedeciendo más que a Dios, obedeciendo al hombre, Moisés determina enviar una comisión que vayan en misión de poder espiar la tierra prometida para ver cómo es la tierra prometida. O sea, ¿de qué estamos hablando? El Señor había entregado una promesa, había pactado con su pueblo. ¿Y qué les dijo? Que allá era una tierra fértil, una tierra donde iba a haber mucha siembra, donde iban a poder sustentarse, pero ellos desconfiaron de tal manera que convencieron a su jefe que mande a 2 espías para ver si verdaderamente esa tierra, como dice el Señor, es de bendición o no. Y conocemos la historia. Vuelven los espías. ¿Qué dijeron los espías? Una buena pregunta. ¿Qué dijeron los espías? Dijeron, allá hay gigantes. Y a su parecer somos como langostas. A su parecer. ¿Fue de Dios la idea de mandar espías? No. ¿De quién fue la idea de enviar a los espías? ¿Era la idea de Dios? No. ¿Era la intención realmente de Dios de espiar la tierra? Yo le entregué a mi pueblo esta tierra, pero no sé, voy a echar una miradita a ver si o los llevo a otra tierra. Desde un principio el Señor, si usted lee la Escritura, les dijo que era tierra de los amorreos, jebuseos, de un montón de tribus bélicas, y la tierra tenía gente, pero había que conquistarla. Enseñanza. Todo lo que fue en la vida es cuesta arriba. ¿Se recuerdan? Había que ir, conquistar, pelear por esa tierra que el Señor ya había entregado. Y ahí debiera haber estado la confianza en esas palabras que Él ya había entregado. Que tenemos que luchar. Claro que tenemos que luchar por. Y probablemente salgamos heridos de esa guerra. Si el Señor te entregó una promesa, te entregó una palabra que te va a sacar fuerte con su mano poderosa de esa situación que estás viviendo, no lo dudes. Pero tú tienes que luchar, tú tienes que guerrear. Y aunque salgas herido, las palabras hieren, los golpes duelen. Pero sigue adelante, porque hay una promesa de parte de Dios que eso va a ser así y se va a cumplir. Porque Dios no miente, pues, hermano. Claro. Entonces, al parecer, esta iniciativa de enviar los espías fue dada por Dios, pero no fue así, hermanos. Porque si leemos bien, lo que ocurrió es que Dios estaba haciendo esto en respuesta a una petición del pueblo de Israel. Veamos el relato incluido ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Volvamos un poco más atrás. Deuteronomio, capítulo 1, verso 20 al 22. Deuteronomio. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Lo vuelvo a reiterar la Escritura, si eso ya estaba dado. Y el Señor nos da y quita. ¿O no? Al Señor nunca le va a salir una jorobita. Porque el que da y quita, dicen por ahí que le sale una jorobita. A Él nunca le va a salir esa jorobita, porque lo que Él da, lo da. Y para siempre. Por eso es que tu salvación es para siempre. Es para siempre.
el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. O sea, esta es una promesa que venía desde bien atrás. Y él respetaba a las generaciones, pues. Aunque haya muerto las generaciones, la promesa seguía, porque la promesa era para el pueblo elegido. No temas ni desmayes, iglesia. Quisiera nombrar a algunos de acá, pero no quiero que después me diga el pastor me está predicando a mí. Pero iglesia, no temas ni desmayes, sigue confiando en el Señor. Amén. No decaigas. Aunque el enemigo se te presente aquí, venga por ese camino por 7, va a huir. Amén. Amén. Él levantará vallado alrededor tuyo. Él te protegerá. Aunque vean la cosa complicada, no, para Él no es nada complicado. Para nada. No temas ni desmayes, pero os acercasteis todos a decirme, o sea, porfiados, tosudos, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Mi esposa diría, estúpidos, necios. ¿Para qué? Porque con esto estaban cuestionando a Dios, pues. La promesa del Señor, la estaban invalidando. O sea, si tú has orado, le has presentado al Señor tu situación y después dices que no sé, estoy por llegar a un semáforo, si alcanza a pasar en verde porque Dios me va a responder que sí. Justo cambió a amarillo. Chuta, ni siquiera rojo, ni siquiera verde. No, hermanos, las cosas de Dios no funcionan así, sino que es por fe. Es por fe. Si no tienes fe, no vas a agradar al Señor. Entonces Moisés tuvo que mandar esos 12 espías para preparar la conquista. Y ellos retornaron reportando que la tierra era buena, que era fructífera, pero le pusieron el pero. ¿Se dan cuenta que a veces es así? Uno va bien embalado en la conversación. Sí, pero... ya salió un pero, es porque la cosa está complicada. Uno espera una respuesta sólida, contundente, específica. Pero cuando aparece ese pero, no, mejor no me hubiese dicho nada. Ese pero ya paró todo. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Eso está en Números 13, 28. Los hijos de Anac eran grandes. Eran gigantes. La Biblia habla cómo eran los hijos de Anac. En el Antiguo Testamento aparece mencionado por lo menos 6 veces. En 6 ocasiones las razas de gigantes como los anaquitas o los hijos de Anac. Que el libro de Deuteronomio los cataloga como pueblo grande, corpulento, así como Goliat, que quizás es el más famoso, pero ellos existían. Pero sí, David, ¿cuánto medía? 1,50 m parece, ¿cierto? Y con una sola piedrecita volteó al más grande de los grandes. ¿Cuánto más había hecho Dios con toda esa gente para sacarla a los hijos de Anac de la tierra prometida? Si Él había dicho que iban a salir en victoria y que esa tierra era la que Él había determinado para ellos. Por lo tanto, no fue Dios, sino que Moisés envió a los espías. Y el envío de esos espías denota debilidad, denota incredulidad por parte del pueblo. Habla del temor que fueron apresados ante algo desconocido, pero conocido por Dios, pues. Si lo que suceda mañana en el trámite que tienes que hacer, tú no lo conoces, pero Dios lo conoce. Y Él tiene pensamientos de bien, pues. Y yo me atomo de eso, me empodero de esa palabra. Por lo tanto, mañana en la mañana me levantaré no con incredulidad, sino que con fe, sabiendo y creyendo que el resultado será positivo para mi favor. ¿Por qué? Porque el que va conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Amén. Amén.
Quizás el pueblo podría haber dicho, bueno, fuimos prudentes, Señor, fuimos prudentes nomás, entonces teníamos que mandar a ver qué es lo que nos habías dicho tú que había allá. La prudencia. Pero no, esto fue algo complicado. Pero bueno, siempre dentro de un grupo hay alguien con mentalidad positiva, pujante, que te empuja para adelante, ¿cierto? Lo hablaba Daniel hace poquito atrás acá. Alguien que te tira para adelante y no que te referen a los caballos. Y habían dos, pues de los dos habían dos. Antonia y Sofía. Que dijeron, no, esa tierra fluye leche y miel y mira, aquí traigo para evidencia y yo la quiero para mí esa tierra. Yo voy a hacer mi casita ahí, voy a hacer hasta una piscina le voy a poner. ¿Por qué? Porque tienen un buen sentir, confiando en que el Señor ya les había dicho que esa tierra iba a ser de ellos. Pero ellos dudaron. Entonces es bueno dudar de lo que Dios te ha dicho. Para nada, trae complicaciones. Por eso es que Caleb, y está registrado en el libro de Números, verso 13, capítulo 13, 30, dice que Caleb, uno de esos espías, sí confió en el Señor. Y miró con otros ojos. Por eso es que afirmó diciendo, subamos luego, vamos chicos, tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. O sea, él no miró su estatura, él miró al Señor arriba. Vamos en el nombre del Señor a conquistar esa tierra. Pero la mayoría de los otros espías hicieron lo contrario, dieron un reporte negativo, dudaron de Dios. Verso 31 más abajo dice, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, y éramos nosotros, a nuestro parecer, tome nota en esa palabra, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, ellos están pensando con la mente de los demás. Deberán haber pensado con la mente de Cristo, con la mente del Señor. Por eso es que fracasaron los israelitas. Y por eso este libro relata que ellos lloraron, clamaron toda la noche y acusaron a Dios de haberlos traído al desierto. Se angustiaron, tuvieron temor ante esos supuestos gigantes y ante la pérdida de un terreno que el Señor les había dicho que le iba a entregar. Lloraron toda la noche, se angustiaron de gran manera y cuestionaron al Señor. Acusaron al Señor de haberlos traído a esa tierra. Nos trajiste acá para que nos maten. ¿Para qué nos sacaste de allá, Señor? Si allá estábamos bien. El látigo me dolía en la espalda, pero estaba tranquilo, tenía mis comidas. Preferible estar allá en el pecado que en la luz de Cristo. No, para nada. No podría haber sido así. Ellos tenían que haber tenido y debieran de haberse empoderado que podían vencer a estos gigantes. Pero no, ellos deseaban volver a Egipto, la tierra donde ellos fueron esclavos. Por eso es que Caleb y Josué fueron hombres que fueron usados por Dios más adelante. Animaron al pueblo a confiar en Dios. Y ellos le dijeron, no tenemos que rebelarnos contra esto ni temer a esos pueblos, pues el Señor está con ellos. Pero ¿sabe qué? Cuando Caleb y Josué, si usted lee la Escritura en este libro, aconseja al pueblo a no ser rebelde, sino a confiar, ¿sabe lo que hicieron el pueblo? Los querían apedrear. ¿Qué sabes tú que nos espera allá? Pero ellos sabían en quién habían creído. Y esa es la confianza que te tiene que tener sólido sobre los pies. Tú tienes que saber en quién has creído. Dios no es Dios para mentir. Dios es Dios veraz. Amén. Así es. ¿Hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, por la bondad, por la misericordia, por el amor, el Señor les había ofrecido una tierra de bendición, un territorio solamente para ellos. Él se iba a encargar
de sacar aquellas tribus, aquellos pueblos guerreros, belicosos, pero eran pueblos paganos, y de establecer al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que pasó? Cometieron el mayor error de sus vidas al escuchar voces que no venían de parte de Dios, voces equivocadas, y rechazar al Señor. ¿Cuál fue la reacción de Israel entonces? Primero sufrieron una tremenda y profunda decepción. Estando frente a la frontera con la promesa de Dios ahí a la vista, la reacción de ellos fue quejarse y lamentarse toda la noche y llorar porque el Señor los había traído al desierto a morir. Se sintieron decepcionados de Dios. Claro, ellos vieron humanamente sus armas y dijeron, con estas armas, recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo labrador, ganadero, por lo tanto probablemente sus armas en esos minutos, porque habían salido recién de Egipto, eran la vara y el cayado, y pare de contar, no venían con espadas, lanzas, con morteros, no. Por lo tanto, vieron su incapacidad que determinó que comenzaran a dudar. Se olvidaron que el Señor les ha dicho, no es con espada ni es con ejército. Y esta palabra hoy día es para nosotros. Ante tu situación no es con espada, no es con ejército, es con el poderoso Espíritu del Señor. Amén. Lo segundo, tenían una visión distorsionada de sus circunstancias. Aunque varias veces y en repetidas ocasiones el pueblo de Israel había palpado la fidelidad de Dios, se había olvidado de todo lo que él había hecho en el pasado y comenzaron a dudar de la bondad, del poder y de la veracidad de Dios, que dio como resultado la negatividad de entrar a la tierra prometida como el Señor les había ordenado. Y sabe otro punto importante en esto, ante esa situación, y ponga cuidado, iglesia, porque esas dudas y tener una visión distorsionada causa no solamente sufrimiento en tu vida, sino que altera también a los demás. El llamado daño colateral. También daña a quienes están cerca tuyo. Porque aunque Moisés fue donde el Señor, porque ya lo leí, intercedió por el pueblo, ¿cierto? Diciéndole, por favor, ten cuidado, tú los trajiste, no vayas a hacer cosas, que esto y lo otro. Dios los perdonó de su pecado. Ya, ok. Pero tuvieron que sufrir severas consecuencias. Eso es lo que sucede cuando pecamos, hermanos. Llegamos arrepentidos a las plantas del Señor. Pedimos perdón, que nos restaure, que nos levante. Y efectivamente es así. Pero muchas veces, la gran mayoría, traemos el pecadito andando al lado de nosotros. Porque la consecuencia está hecha. Lo que pasó, pasó. Y tenemos que asumir las consecuencias. Y eso sucedió. Números 14:22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ya los perdono porque vinieron acá, cambiaron los planes ustedes, mandaron los espías. Esto no era así. Y aunque yo los perdoné, no van a entrar a la tierra prometida. ¿Sabía usted? No entró ninguno. Ni el líder entró, ni Moisés entró. Sino que la nueva generación, liderada por Caleb, fue la que entró a la tierra prometida. Así que tengamos cuidado, hermanos, ante tomar esas situaciones equivocadas, porque aunque Dios nos perdona, puede traer consecuencias y que va a afectar nuestra vida para siempre. ¿Cuál fue el castigo a la desobediencia? La muerte. Natural, pero la muerte. No entrarán. Se van a cumplir los años.
Por eso es que vagaron y vagaron y vagaron, y morían, y nacían nuevos líderes, y nacían nuevas descendencias, hasta que se completó todo, hasta que quedó el último, que simplemente lo levantaron un poco Moisés, ya ahí en su cama para morir, para que mirara a lo lejos, a la distancia, la tierra prometida. Que no nos pase aquello, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros ante nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Números 14, 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué. O sea, su desobediencia afectó a sus hijos. Números 14, 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Verso 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Hermano, esto me deja bien en claro que el Señor se propuso en su corazón de hacerlos vagar 40 años en el desierto por la desobediencia. No fue un caso fortuito. No. A raíz de la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor tuvo que llevar los 40 años de un lado a otro, dando vueltas, y fallecían, y daban vueltas, y fallecían otros, hasta que se completó lo que el Señor les había dicho, que iba a morir hasta el último desobediente. Empeoraron todo en realidad. Ellos trataron de corregir la desobediencia, pero lo empeoraron porque no tenían la mirada puesta en el Señor. Por eso, hermano, aunque Dios es fiel para perdonar, y para perdonar el pecado de quienes realmente se arrepienten de verdad, no siempre Él borra las consecuencias. ¿Lo creen? ¿No? Mire, se lo voy a decir. Está en primera de Juan 1:9. Lean la pantalla. ¿Qué es lo que dice? El Señor le perdona su pecado, pero hay consecuencias que lamentablemente vas a tener que sufrir. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero vayamos a Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Se sembró estando en pecado, vas a cosechar. Malas decisiones, vas a cosechar. Infidelidades, vas a cosechar. Decisiones en tus negocios que no correspondían, vas a cosechar. Por eso tengamos cuidado, mucho cuidado. Dejémonos que el Señor nos guíe. Y el intento del pueblo de Israel, si usted lee la Escritura, de poder evadir la sentencia de Dios por la desobediencia, trajo solamente más rebelión. Eso pasa con el corazón endurecido, que cae y trata de levantarse y vuelve porque es un corazón endurecido, que no pone su vida en las manos del Señor. Por eso que Moisés les advierte y le dice: ¿por qué quebrasteis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Números 14, 41, 42. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Se rehusaron a escuchar al Señor. Y como resultado, sufrieron una guerra y sufrieron una derrota militarmente hablando. Ahora, ¿cuál es la reacción correcta que debiéramos de tener? Para ir ya concluyendo. Porque este suceso, este acontecimiento del pueblo de Israel nos tiene que servir a nosotros. ¿Cierto? Si es que ya no has tomado algo para ti ya. Porque yo creo que Dios ya, a esta altura del sermón, algo ha entregado para tu vida.
y tómalo. Porque es palabra del Señor. Es el Espíritu de Dios que te redarguye, que te instruye de alguna manera. Ah, ya, ok, lo voy a hacer así. Seguiré confiando en el Señor. Entonces, ¿cuál es la reacción correcta? Que tenemos que enfocarnos en el Señor, en la palabra del Señor. Aunque hayamos sufrido fracasos de nuestra fe. Por eso este mensaje se llama fracaso en la fe. Se fracasó. El pueblo elegido de parte de Dios, el pueblo de Israel, un pueblo elegido para adorarle, para darle lo mejor del trigo. A veces uno tiende a pensar eso, mientras mejor los tratan, peor se portan. ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo lo he visto en mi trabajo a veces. Mientras mejor las tratan, peor son. Pero no le pongas el bototo encima. Andan pajitos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Si era un pueblo regalón, si era el pueblo elegido, y si tú eres el elegido del Señor para haber sido hecho tu hijo del Señor, tenlo por seguridad que Él te va a dar lo mejor. Amén. Claro, lo mejor. ¿Y qué? Mejor, la excelencia. Él nunca te va a dar algo que puede causarte daño. La bendición del Señor no añade tristeza. ¿Sí? ¿Cierto? No. Entonces nosotros, hermanos queridos, tenemos la solución a un fracaso en la fe. ¿Habías fracasado en la fe? Métete en la oración. Métete en meditar en la palabra del Señor y deja que ese sea tu enfoque. Busca al Señor a través de la oración, a través de la lectura, a través de la comunión con el Señor. No decaigas. Pero también tenemos que recordar que el Señor siempre es fiel a las promesas y Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Fue la promesa que le hizo a este líder, a Josué. Dice, fuérzate y sé valiente. Hoy se lo está diciendo un militar, a un guerrero. Es que el Señor sabía que iba a ponerse más dura la cosa. Por eso esfuérzate. Y el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Hoy me gustaría que lo repitiéramos a coro esto. Pero no simplemente por repetirlo, sino para que lo podamos anclar acá en el corazón. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria al Señor. ¿Dónde vas a ir? Allá voy a ir contigo. No temas. Sé valiente. Y te estoy mandando que seas valiente. Porque tu debilidad no me sirve. Tus flaquezas, tus dudas, tus cavilaciones no me sirven. Párate como hombre, párate como mujer, porque yo estoy contigo. ¿Cierto? Claro. Tómame de la mano y andarás a puerto seguro. Porque aunque no haya camino, yo haré sendas para que tú camines. Y los caminos que tú andas hoy día, yo ya los preparé con antelación. Eso lo dice la Escritura. Y yo le creo a la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces podríamos preguntar ya para finalizar, ¿qué causa un fracaso en la fe? Y estas lecciones nos ayudan, hermanos, a entender que la fe puede flaquear. Lo primero que provoca que haya un fracaso en la fe es el temor al fracaso. Temor a fracasar. Dice la Escritura que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¡Wow! Saque ese espíritu de cobardía. Usted tiene poder, tiene amor, dominio propio. Eso es lo que son las herramientas que nos entrega el Señor. El Señor no desea que nos rindamos ante cualquier rumorcito, ante un temor, ante una cavilación, no, sino que nos aferremos a sus promesas. Porque ahí el Señor envía bendición,
Tenemos muchas razones, queridos, para poder confiar en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque usted ha experimentado, igual que yo, la fidelidad de parte de Dios. Y eso es razón fundamental, primordial, para que usted confíe en Él. Porque Él no va a cambiar. Él no va a decir, bueno, ya yo fui fiel contigo en esto, pero en esto no. No, Él sigue y permanece fiel. El que no es fiel somos nosotros. Ahí es donde la fallamos, ahí estamos mal. ¿Qué es lo otro también que permite que la fe sucumbe? Son los testimonios falsos. ¿A qué me refiero yo? Información que recibes que no viene de Dios, sino que viene de la comadre, del compadre. Sí, es que ¿sabes qué? Hácelo así, hácelo acá. Búscale de esta manera para que no se den cuenta. Esa información es errónea y te lleva a la muerte, querido. La información que entregaron los 10 espías no era una información que correspondía entregar. Ellos lo que tenían que haber dicho, sí, efectivamente, esas tierras están ahí y hay gigantes, pero si Dios lo dijo, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Es una tierra fértil y como el Señor también lo dijo, la vamos a tomar y vamos, démosle, y a una sola voz, vamos. Pero no, esa información errónea provocó confusión, se desmotivó el pueblo. ¿Qué pasa cuando en tu casa tú llegas con una información negativa? ¿Te afecta solamente a ti? Yo creo que no, ¿cierto? También afecta a tu señora, a tu esposo, a tus hijos, y empieza el espíritu del temor a inundar. Y es terrible eso, hermano. Cuando no estás arraigado, cimentado en las promesas del Señor, en la fe, en la confianza del Padre, te va a entregar eso y decirse, no, yo no te he dado espíritu de cobardía, yo te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Avanza, no te detengas, porque yo estoy contigo. Se te olvida esa parte, recuérdala, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, o sea, en todo lugar, hermano, Él está con nosotros. Por eso es que la congregación se dejó guiar por la voz de los espías. ¿Qué? Oye, llegaron, sí. Oye, pero vienen con un carajo, compadre, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué vas? No, es que allá hay gigantes, nos van a comer, somos como langostas para ellos, nos van a pisar. ¡Ay, no! Y el Señor entonces nos mintió y comenzaron a lamentarse, si eso lo dice la Biblia. A lamentarse, a quejarse, a llorar. Yo lo que acabo de decir no es nada. Hicieron, el pueblo hizo caso del rumor, de la mala información que estos espías estaban trayendo. Entonces se enfocaron, en vez de las bendiciones, en la derrota. Y por último, algo que hace claudicar tu fe, querido, es que tú vas a perder la confianza en el Señor porque no recuerdas al Dios del pasado que ha hecho milagros en ti. Si te sanó una vez, ¿por qué no te puede sanar otra vez? Si te levantó esa vez que te viste enfrentado a una situación, que es lo que comentaba la pastora, y perdón que siempre sea autorreferente. Si el Señor le había dado un negocio y se le quemó 100%, ¿por qué no le podía dar otro? Va a depender de ella, ¿en qué circunstancias se mete? Si empieza, no, es que la economía la perdiste todo, ¿cómo lo vas a hacer? Los intereses del banco, los proveedores no te van a fiar, aquí y allá, y empieza el rumor, y ella, ¿qué es lo que hubiese hecho? Se había ido encerrada a la casa. No digo que está mal vender pancito, pero ya total voy a hacer pancito y voy a vender pancito entre mis vecinos. No, y ella tiene un espíritu diferente, y avanzó, y creyó en el Señor, porque había una promesa también de parte de Dios que el Señor le había levantado. Amén, y así lo hizo el Señor. Y así lo hará contigo, así lo hará contigo, y así lo hará contigo y con todos nosotros. Pero aferrémonos a las promesas del Señor. No prestemos oído a la información incorrecta, que no entre la duda en nuestro corazón. Duda fuera, fuera, fuera la duda. No puedo tener duda. Fe, bienvenida a la fe. Me falta fe, Señor, auméntame la fe. Quiero creer. Quiero empoderarme, quiero pararme firme sobre la roca, mirarte a ti, solamente a ti, Señor.
Finalmente puedo decir entonces tenemos que enfocarnos no en las circunstancias, ¿cierto? Sino en Dios. Enfócate en eso. Pero que las circunstancias dicen que 1 más 1 son 2. No, 1 más 1 no es 2. 1 más 1 en las matemáticas de Dios son 3. ¿O no? ¿Le quedó claro o alguien no lo entendió? Amén. Esas circunstancias dicen que 1 más 1 son 2. Pero el Señor mira y dice, no. Tú y yo somos 3. Y cuando ves con esa óptica, las cosas van a cambiar. Para bien, para tu vida. Entonces, nos vamos a parar, queridos. Como decía alguien por ahí, párate por tus 2 pies. Y vamos a orar. Y si ha habido duda en nuestro corazón, pidámosle perdón. Pidámosle perdón, pero no nos quejemos más. No lloremos, no sintamos lástima por aquello. No, empoderémoslo en la palabra del Señor. Tomemos las promesas del Señor. Y esto va a cambiar, esto va a ser diferente. Porque está en mí y está en ti. Tú pones tu parte y yo pongo la mía. Y el Señor pondrá el resto. Todo lo que os falte, yo lo entregaré, dice el Señor, en tus manos. Pero tú tienes que actuar en fe. No llores más. Ya lloraste ya te quejaste, suficiente. Ahora párate y confía en mí. Oremos en esa dirección. Cierre sus ojitos, por favor. Yo quiero que usted ore ahí, que aproveche este momento. Si tiene que decirle, Señor, perdóname por esto, pídale perdón. Si el Señor escucha su corazoncito, su voz interior, y Él está ahí, llano a perdonar, a restaurar, a levantar, a volver a empoderarnos como familia, en la fe o no, pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. No seamos como los israelitas que no reconocieron que Dios es mucho más grande que cualquier gigante y más fuerte que cualquier ciudad fortificada. Las ciudades fortificadas, lo han predicado, estaban construidas para albergar a los que buscaban refugio, pero Dios es mucho más que aquello, mucho más grande, poderoso. En Él están sujetas todas las cosas. Padre, le damos gracias por el gran amor que has tenido para con nosotros, este pueblo, y con esta iglesia local de acá en Valdivia, llamada Aposento Alto. Le damos gracias, Señor, porque hasta aquí tu bendición, Señor, ha estado con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, porque tú eres bueno, porque has puesto en nosotros, Señor, la confianza y la fe que lo que tú has dicho lo vas a cumplir. Señor, veo a mis hermanos aquí, que cada uno de ellos tiene una situación distinta. Y siento en mi corazón, Padre, que hay alguien aquí que está diciendo, Señor, perdóname porque me vi involucrado en esta situación. Pero ahora quiero mirar hacia ti, mirarte a ti, mirarte en fe, creyendo, Señor, que tú estás haciendo para mí y para mi familia lo que tendríamos que hacer correctamente. Siento en mi corazón, Señor, que más de alguien que aquí tiene proyectos, Señor, tú le estás hablando a su corazón y le estás diciendo, no temas, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Porque no es con tu capacidad, no es con tu intelecto, no es según tus planes, es según como yo ya lo he establecido. Pero búscame en integridad, en intimidad, porque yo te mostraré el camino que debes de seguir. Yo abriré puertas y derramaré bendiciones, porque abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Señor, te damos gracias porque tú diriges nuestros pasos, porque aunque vamos por caminos equivocados, tú te encargas de redireccionarlos hacia la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia, porque de alguna u otra manera, Señor, hemos llegado a la incredulidad, pero tú nos has dicho, no, yo voy como poderoso gigante delante de ti, yo voy abriendo sendas donde no las hay, para que camines seguro, para que tu pie no resbale. Por eso es que decimos que tu vara y tu callado nos infundan aliento.
Porque la vara muchas veces va a estar puesta para corregirnos, pero el cayado es para sacarnos de ese lugar que hemos caído y ponernos en el camino de nuevo. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú eres nuestro pastor. El pastor guía las ovejas a buenos pastos. Un pastor bueno no nos va a llevar a pastos secos, sino todo lo contrario, a pastos verdes. Nos va a llevar a aguas ricas, saludables. Señor, ayúdanos en esta mañana. Si estamos faltos de fe, danos más fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Yo quiero creer. Y quiero creer no solamente con la boca, sino también con el corazón. Boca y corazón. Porque para el que cree todo es posible. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, a alguien que nos esté viendo por Facebook en estos momentos. Lo bendigo con toda bendición. Cielos abiertos vienen para sus vidas. Sin duda, cielos abiertos y de bendición vienen para sus vidas. Bendigo las familias aquí representadas, Señor. Tú sabes, Señor, dónde están esos pastos verdes. Guíalos, Señor. Señor, perdónanos nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos en pie, confiando solamente en ti. Oramos creyendo, Señor, que tú has estado en medio nuestro, que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, ha hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Padre, danos un espíritu entendido, un espíritu avisado, entendido del mal, y como los valientes de David, un espíritu entendido en estos tiempos. Que nadie ni nada, Señor, venga aquí a turbarnos. Darnos discernimiento para darnos cuenta cuando el maligno quiere dañarnos y pararnos como guerreros, aunque tengamos simplemente una onda y una piedrecita para poder pelear, porque tú haces el resto. Amén. Tú harás, Señor, que esta pelea sea ganada por tus hijos. Amén. En el nombre de Jesús oramos, creyendo a tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.